Un saludo para todos y bienvenidos al programa de los jueves de Vida Coherente. Estamos en la serie de la libertad, vamos a llamarla, por ponerle un nombre corto. Sin libertad no hay coherencia, no podemos hablar de estar en coherencia si no podemos elegir, si no tenemos libertad. Entonces, en las únicas dos maneras que hay actualmente de vivir para la humanidad, hay una que es sin libertad y otra es con libertad. Esto se debe a los últimos descubrimientos de la neurociencia, que claramente dicen que del cerebro, no dicen, descubrieron que del cerebro nadie elige libremente y tiene la sensación de que sí. Eso es lo peor. El gigantesco inconsciente, mucho más grande de lo que se creyó hasta hace poco, empuja las decisiones hacia allá, hacia allá. Y cuando pasa por la conciencia cree que eligió, no eligió nada. Es el inconsciente que te está empujando, pero desde la cosita más chiquita, apretar un botón rojo o apretar un botón azul, que en este momento lo pueden saber 10 minutos antes los neurocientíficos, hasta decisiones de con quién voy a vivir, de qué voy a trabajar, decisiones enormes o decisiones pequeñas, es lo mismo. Para nuestro tema, que es el de las creencias, también tenemos que... esta es la parte 2 del programa anterior, que fue conciencia versus creencias. A este le puse conciencia versus Matrix. Porque Matrix es el sistema, solamente que es un nombre que se generalizó para referirnos al sistema. A mí me parece perfecto. Hace alusión a la película Matrix. Y vivimos en una realidad holográfica. Solamente que la realidad holográfica viene de la conciencia absoluta, omniabarcante, infinita y eterna. No es una gran computadora como en la película. Pequeño detalle. Entonces, a ver, estas dos maneras de vivir en relación a las creencias, ya habíamos empezado, están, lamentablemente la mayoría son los que creen que ese sentido del yo diario que tienen es su verdadero yo. Esa es una manera de vivir, creyendo que el ego es el yo verdadero. Y la otra manera de vivir son las personas que descubrieron que su verdadero yo es su conciencia y viven desde su conciencia y deciden libremente desde su conciencia. Ahí está la otra manera de vivir que está ganando terreno, no tan rápido como a mí me gustaría, pero está ganando terreno. Los que viven en la primera manera muchas veces son los que se dejan llevar por las tradiciones del sistema, no ponen muchas cosas en duda. Si lo dijo tal científico, entonces debe ser verdad. Ya vamos a ver eso con detalle. Los tipos de creencia
que hay. No necesariamente es verdad porque lo haya dicho tal científico. Hay que investigar mucho, saber quién es o quiénes son, en qué circunstancias investigaron, en qué circunstancias hicieron los experimentos, en qué se apoyaron, en qué se fundamentaron. En fin, hay una cantidad de cosas que investigar. No es leer cositas de internet nada más. Así no se investiga. Es ir a los libros directamente y saber bien de quién estoy hablando, quién es, cuál es su trayectoria, vive para el sistema, le paga el sistema, eso es una cosa. Es independiente, vive para ayudar a los demás, eso es otra cosa. Hay muchos investigadores independientes, como Peter Garayev, como todos los investigadores del Instituto de Matemáticas del Corazón, que viven para ayudar a la gente, para que la gente se sane. Esa gente es digna de confianza. Esa gente es digna de confianza. ¿Se acuerdan que decíamos en el programa anterior que para esta manera de vivir, creyendo que mi sentido del yo común diario es mi verdadero yo, había un psicoanalista, Rollo May, que decía que las creencias religiosas, en ese caso, son buenas, porque otorgan consuelo, pueden dar un objetivo de vida, calman al individuo, funcionan como un asidero existencial, dan un sentido a la vida, porque nosotros llegamos a esta vida sin saber de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni por qué vinimos. A ver los que me escuchan, ¿por qué vinieron a esta realidad? ¿Lo saben? Se puede saber. Hay que investigar, pero se puede saber. Eso dice Rollo May de los que están, en la primera de las maneras de vivir en esta frecuencia de realidad que muchos le llaman tercera dimensión. Hasta ahí más o menos habíamos llegado. Los que viven en la segunda manera, que descubrieron a su conciencia, ahora saben que lo que ven en el espejo no es la realidad. Su yo conciencia circunscrita es infinitamente más que eso. Esta vida, esta experiencia es solo eso, es una experiencia. Y estamos aquí por algo, porque estas personas realizan de manera habitual y sistemática lo que yo llamo trabajo conciencial, mucho más exacto que trabajo interior. Después vamos a ver por qué. Y el trabajo conciencial no se trata de creencias, sino de hacerlo, nada más. Hacer el trabajo conciencial. Para esta gente, cualquier creencia externa, cualquiera, no solo hablamos de religiones aquí, cualquier creencia, venga de la ciencia, venga de lo que dice la mayoría, venga de la escuela, venga de donde sea, lo que hace es ponerle trabas al trabajo conciencial. Todas provienen del sistema, de la Matrix. El sistema es egoico, fue hecho por muchos egos. Y entonces, cuando salimos de nuestro ámbito cotidiano, salimos a la calle, vamos a estudiar, a trabajar, a lo que sea,
Allí el sistema se ocupa de hacernos recordar una cantidad de creencias. Y además estamos todos conectados. El ego colectivo, que también, así como hay una conciencia colectiva, hay un ego colectivo, solamente que el ego colectivo utiliza las nuevas tecnologías, pero el ego colectivo está cada vez más conectado entre sí. ¿Mm? Y entonces allí nos encontramos con jerarquías, nos encontramos con jefes, nos encontramos con rectores, con directores. Siempre hay jerarquías. En este sistema egoico hay jerarquías. Todo lo que sea jerarquías es egoico. Las jerarquías en la verdadera realidad no existen. Y entonces eso que usted menciona de la fuente no es ninguna jerarquía. La conciencia absoluta no es ninguna jerarquía. Somos todos nosotros. También la fuente tiene una personalidad propia porque el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Pero no es superior. Por eso cuando dicen supraconciencia, no saben de lo que están hablando. La fuente no es una supraconciencia. Es de donde salió todo y a donde todo volverá, pero no es ninguna supraconciencia, porque nosotros somos esa misma fuente, todos. Solamente que decidimos circunscribirnos a una experiencia individual. Por eso nos llamamos, desde esta cosmovisión, conciencias circunscritas. Ninguna conciencia circunscrita es inferior a la fuente, de ninguna manera. Es lo mismo. Y la fuente nos conecta a todos, todos somos uno. ¿Mm? A muchos les gustan las jerarquías, porque la jerarquía, si yo tengo un líder, por ejemplo, me dice qué es lo que tengo que hacer. Y a veces es mucho más fácil, es mucho más cómodo, que en lugar de decidir yo pensando no, haciendo trabajo conciencial. En lugar de hacer el trabajo conciencial y decidir sobre la base de mi conciencia, es más fácil que venga uno de afuera y que me diga lo que tengo que hacer. Y muchos se aprovechan de esa tendencia a la... No me sale otra palabra, disculpen, a la flojera. Sería haraganería de no hacer el trabajo yo y buscar a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Muchos se aprovechan de eso y andan diciendo lo que se les ocurre, porque tampoco tienen muchas ganas de investigar ni de estudiar. Es el primer grupo de creencias. Las creencias que vienen por autoridad. Si él lo dice, debe ser cierto, porque él estudia e investiga mucho. No, yo no quiero que ustedes me crean a mí. No me crean. Vayan e investiguen ustedes. Por ustedes mismos, entonces contrasten lo que yo digo con sus investigaciones y allí deciden si se van a quedar con lo que les estoy diciendo o no. ¿Ok? ¿Llegamos a ese acuerdo? Al profe Delfino no le creo, investigo. Pero lo que hacen conmigo, háganlo con todos. No le crean. O pregunten, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿O se le ocurrió? ¿O es un invento? A mí me encantaría, es la mejor forma de tratar con las creencias de autoridad. En la Edad Media, en las universidades de la Edad Media, había una frase en latín
que era muy usada. Magister Dixit significa el maestro lo dijo. Y si el maestro lo dijo, es verdad. Es palabra prácticamente sagrada. Es totalmente verdadero. ¿Por qué? Porque Magister Dixit. No existe más eso. Eso es muy viejo. He visto cada magíster diciendo cada incoherencia. Yo tuve la oportunidad de enseñar a nivel de doctorado. Y esta gente hoy son doctores en economía. Y yo me preguntaba cómo han hecho para llegar a este nivel. Y parece que la palabra doctor a muchos les despierta cierta, yo no diría temor, pero respeto. Es doctor. Debe ser verdad lo que él dice. No, no es así. Vayan e investiguen por ustedes mismos porque si vamos a apoyarnos en este criterio, lo que dijo hace no mucho el doctor en física teórica Stephen Hawking, que es una tremenda burrada. De hecho, muchos creyeron en eso porque lo dijo él. Él dijo que los agujeros negros destruyen energía y la energía no se destruye, solo se transforma. Después se tuvo que ir para atrás y decir lo contrario. Estoy hablando tal vez del físico teórico más famoso y más conocido actualmente. Él dijo una burrada. Y si lo tuviera enfrente mío, se lo diría. Usted dijo una burrada. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Así que otro motivo más para que investiguen por ustedes mismos. Recién hablé de Rollo May. ¿Ustedes saben quién es? ¿Lo leyeron alguna vez? Van a internet, buscan Rollo May. Es muy interesante, habla no solo de los mitos, habla de los cuentos y de la necesidad que tiene el ser humano de tener un sistema de creencias, porque sin un sistema de creencias nadie puede vivir. Cada cosa nueva que me llega, no tendría dónde ubicarla y sería desesperante, más estrés todavía del que tenemos. Al tener un sistema de creencias, cuando viene algo nuevo, yo sé dónde ponerlo. Entonces no me desespera. Los sistemas de creencias son necesarios. Ahora, el que encontró la conciencia no precisa nada. Para el que se encontró con su conciencia, con su verdadero yo, los sistemas de creencias lo único que hacen es retrasar el proceso para llegar a lo que comúnmente se llama el despertar de la conciencia. No voy a venir ahora con mis términos nuevos, ya no hablo de despertar, yo hablo de lucidez. La iluminación no existe. Esto dicho hasta por Osho, un gran meditador, Krishnamurti, pero no es Magister Dixit esto. Lo dijeron dos hindúes que pasaron su vida meditando y lo único que pueden decir de la iluminación es que es un cuento, un invento, una ocurrencia. No hay tal cosa como la iluminación. Sí hay un despertar de la conciencia, pero es un tema en sí mismo. En algún momento voy a hablar del despertar de la conciencia, porque en esta serie de la libertad se habla de creencias, pero también se habla de la conciencia, así que en el próximo programa voy a hablar de la conciencia.
de las pruebas que tenemos para decirle a todos los científicos escépticos, que está muy bien que sean escépticos, yo promuevo el escepticismo, pero es como que hay un tipo de científicos, los neurocientíficos, por ejemplo, descubren una cantidad de cosas, pero para ellos la conciencia no es una entidad, es una capacidad del ser humano de conocerse a sí mismo. Eso no es. O sea, lo que hacen es desconocer todos los trabajos que se han hecho en otras áreas, y eso no puede ser. Eso es un viejo hábito de las disciplinas científicas de quedarse con su parcelita, acá me muevo yo, y lo que pasa afuera no me importa, pero resulta que hay matemáticos, físicos teóricos, gente de medicina que ya descubrió que la conciencia sí es una entidad, pero ellos no le hacen caso, porque no está dentro de sus parámetros o de los parámetros de su disciplina. Así que ya que son tan escépticos, les pediría a los neurocientíficos, si por aquella casualidad Francisco Rubio Avila me está escuchando, yo le pediría que se ponga a estudiar el tema de la conciencia, ya que empiece de una vez, ¿no? Él mismo dijo que es el tema más importante. Empiece de una vez porque hay muchos trabajos que demuestran la existencia de la conciencia como alma, doctor, como alma, como el viejo concepto de alma. No dije nada ofensivo, ¿eh? El segundo criterio, no, el segundo conjunto de creencias son las creencias basadas en lo que cree la mayoría. Incluso lo creen desde la antigüedad. Y entonces aquí el criterio que se usa, sí, ahora sí, el criterio que se usa es que no todos, no tantos millones de personas pueden estar equivocadas. Si tantos millones de personas creyeron eso desde la antigüedad, no pueden estar equivocados. Hay cientos y cientos y cientos de ejemplos. Antes se creía una cosa y todos estaban convencidos de eso, pero hoy se descubre que no es así. La conciencia, después de la segunda mitad del siglo XX, con la conciencia pasa algo similar. Los materialistas, mecanicistas y neodarwinistas piensan que la conciencia es un epifenómeno neuronal, de los sistemas neuronales. La complejidad tan impresionante de los sistemas neuronales hacen que tengamos una capacidad que parece mayor que el ser humano mismo, y a eso le llaman conciencia, el autoconocimiento, pero no. Sí tiene que ver con las neuronas, la conciencia, pero no es solo una capacidad, es una entidad. La tradición o la antigüedad también, siempre se creyó eso, y se va a seguir creyendo. Muchos lo dicen así: mira, acá siempre creímos esto, y además yo vivo de esto, así que se va a seguir creyendo exactamente así. El criterio de la antigüedad es un criterio muy equivocado. Parece que cuanto más antigua es la cosa, tiene que ser verdadera. No, no, de ninguna manera. Que yo haya dicho que la mayoría de las tradiciones chamánicas, el caso de los indios yaqui,
del norte de México, el caso de los incas en Sudamérica, el caso de los mayas, la mayoría de las creencias que tenían estas tradiciones chamánicas apuntan a que somos una raza intervenida, y en esto coinciden con los descubrimientos que comenzaron en el 2002 en Estados Unidos y continuaron en Kazajistán en el 2013. Yo llegué a esta afirmación de que somos una raza intervenida, pero a través de esos descubrimientos, no a través de las líneas chamánicas, aunque ya había leído a todo Castaneda, así que ya sabía que el chamán Don Juan había dicho que nos cambiaron la mente. ¿Y quiénes nos cambiaron la mente?, pregunta Castaneda. Seres que vienen desde lo más profundo del universo. Nos dieron su mente. Y cuando ustedes leen las características, se los voy a traer en el libro y se los voy a mostrar. Y se los voy a leer. Cuando ustedes leen las características de la mente que nos pusieron, es la mejor descripción del ego que he leído en toda mi vida. La mejor descripción del ego es la otra mente del chamán Don Juan, de los libros de Castaneda, específicamente en el lado activo del infinito, uno de los últimos libros de Castaneda. El conjunto de creencias que viene de los sentidos. O sea, yo lo vi, yo lo toqué, no me van a discutir. Tú no viste nada ni tocaste nada, lamento decirte. Creíste verlo y creíste tocarlo. Y acá puede entrar todo el ego límbico que te puede hacer ver un ser de luz y te puede hacer escuchar. Puede hablar ese ser de luz y darte un mensaje. Podrías incluso hasta sentirlo si lo tocas, porque el sistema límbico abarca precisamente los lóbulos cerebrales indicados, el lóbulo temporal, un poquito del lóbulo occipital, un parietal, así que puedes ver, puedes sentir, puedes hasta tocar. Y después las creencias que vienen de la Matrix. Acá sí, ya bajamos al tema de hoy, la Matrix. El trabajo es salud, el trabajo dignifica. Además somos libres porque vivimos en una democracia y nosotros tenemos representantes a quienes elegimos y esos representantes son servidores del pueblo. Esa ya no se la cree nadie. Esa no hay que ni explicarla. Esa ya no se la cree nadie. Pero hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. Ahora voy a ir con un viejo autor, porque ya tiene... que leí a este autor debe hacer 25 años. Pero un visionario, realmente un visionario, uno de esos filósofos sociales que realmente saben lo que está diciendo, Kenneth Gergen, en un libro que ya cuando salió en la década del 90, se llama, el título del libro, debe estar liberado hace tiempo en internet, se llama El yo saturado. Cuando yo lo leí, tomé conciencia de la saturación de mi yo. Y yo lo leí después, pero ese libro salió al público en 1991. Si lo hubiera escrito hoy, no sé, ya la palabra saturado queda muy corta. Sería el yo colapsado, una cosa así. Porque ya de saturado ya nos pasamos.
En el 91 en Estados Unidos ya se comunicaban por internet, ya había algunos principios de redes sociales, no tantas como ahora. Entonces el primero da un pantallazo histórico, y él decía que en la concepción romántica del ser humano, al humano se le atribuían rasgos de personalidad como pasión, alma, creatividad. Se hablaba del alma, se hablaba de la pasión. ¿Cómo cambiamos, no? En la era moderna, y quiero decirles que para la filosofía la era moderna empieza en el siglo XVII, no en el siglo XV como los historiadores. Para la filosofía la edad moderna empieza en pleno siglo XVII, quizás con Descartes o quizás con Bacon. Son dos posturas opuestas. Pero allí, en la concepción moderna del ser humano, al humano no se le atribuía, sino que lo deseable del ser humano era que tuviera una buena capacidad de raciocinio, que desarrollara nuevos métodos, que descubriera nuevas cosas, que su trabajo diera frutos, en fin, ya saben, siglo XVII había dos líneas racionalistas, empiristas. El empirismo después deriva en positivismo, y el positivismo en la era de la tecnología, que es lo que estamos ahora. Bueno, esta es la era moderna, pero en lo que llaman la posmodernidad, dice Gergen, el yo está signado por una pluralidad de voces que compiten entre sí para ser aceptadas como lo verdadero y lo bueno. Miren qué importante. Esas voces que compiten entre sí quieren adjudicarse lo verdadero. Es un criterio para decir esto es verdadero, esto es falso. Pero no es una voz, son muchas voces. Entonces, como él agrega las tecnologías de este siglo, y está hablando del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, aumentan las relaciones, la frecuencia en el contacto con otro humano. Ahí dice, el yo se satura cuando esa frecuencia de contacto y esas relaciones llegan a un extremo. Ahí se produce el estado de saturación. Y después habla de la colonización del yo, así como hay voces que compiten, bueno, por lo general hay una que se pone por encima, es la que gana, y eso produce que el individuo que tenía un impulso en la vida y una motivación, ahora vaya por el otro camino, tome la motivación contraria. Tenía la certeza que hay que ser de una manera y ahora está siendo de la manera contraria. Ojalá que fuera la primera que mencionamos. Tenía la certeza de que su sentido del yo era su verdadero yo, pero ahora se dio cuenta que eso es falso, que eso pertenece a todo eso que hablamos muchas veces de la intervención de la raza humana. Tenemos ego porque la raza humana fue intervenida. El ego no existe, el ego no tiene ningún punto, región
en el cerebro y tenemos regiones en el cerebro para todo. Entonces ojalá, porque eso se puede hacer, que este cambio de forma de ser sea el que mencionamos. Pero no, generalmente los cambios es que aparece algún líder con una cosita nueva, entonces lo sigo, porque no me pongo yo a investigar, porque no me pongo yo a estudiar, entonces es más fácil hacer lo que él dice y como es cool, es wow, entonces sí, allí lo sigo y, y hago lo que él me dice. Todo eso entra en el inconsciente y él los llama visitantes invisibles o espectros sociales. Para mí serían monstruos egoicos que llenan el inconsciente con nuevas falsedades, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Porque la posmodernidad, según Gergen, y ahora ya no sé cómo le llamarán a esta era, porque de posmodernidad estamos hablando desde el año 90, quizás un poco antes. Toda esa línea de filósofos sociales franceses, Lyotard, Baudrillard, todos esos hablaban de posmodernidad y, y exponían, criticaban y analizaban las características. Yo no sé ahora qué nombre le tendríamos que poner a esta era, ¿no? La era del colapso, la era del despertar, ojalá fuera así, la era del despertar. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con todo este proceso? Que no cambió. Les estoy hablando de un libro del 91, está totalmente vigente lo que dice. Lo que predomina es una pluralidad de voces que compiten entre sí para ser aceptadas como lo verdadero y hacerse ricos. Eso es lo que predomina hoy, no el ayudar a la gente. ¿Qué hacer con todo eso? Despertar, no dejarme colonizar, y despertar significa o no significa otra cosa que encontrarme con mi conciencia, decidir desde mi conciencia y pasar por esta realidad que muchas veces y en muchos casos y para muchas personas, millones, se convierte en una pesadilla, y al que tenga alguna duda me acompaña y lo llevo a San Gregorio, Ciudad de México, para que vean lo que es una pesadilla. Y la gente que de allí se da cuenta que es una pesadilla porque tenía más o menos lo normal, una casa normal, y de repente nada, de la noche a la mañana. Entonces, atravesar esto que a veces se puede convertir en pesadilla, pero con una especie de escudo protector, que es la alta frecuencia de la conciencia. Es como un sueño lúcido. Estoy en una pesadilla, me va a atacar un monstruo, pero yo digo, no, estoy soñando. Me doy cuenta que estoy soñando. Entonces, me río de esa cosa que me iba a atacar. Eso es un sueño lúcido. No es la salida astral, es un sueño lúcido. Tenemos que atravesar esta vida como si estuviéramos en un sueño lúcido. Tenemos que imaginar que estamos, porque realmente estamos, dentro, contenidos por nuestra conciencia circunscrita. Esto que muy bien algunos llaman el campo bioenergético, de 5 metros de diámetro que nos cubre, es el campo bioenergético. Ese campo bioenergético, si nosotros estamos vibrando en una frecuencia
alta nos protege a medida que avanzamos de todas las frecuencias bajas. Entonces el trabajo conciencial va tomando forma. Puedo manifestar, puedo saber lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, puedo dejar ir energías de baja frecuencia, puedo anclar energías de alta frecuencia, y más o menos el método vida coherente es ese: anclar energías coherentes, dejar ir energías incoherentes, y en ese proceso es cuando me voy transformando. De allí que tenemos los retos, porque descubrimos que la coherencia sostenida es la que cambia las cosas. No se trata de estar coherente un día, incoherente al otro y así, o coherente un rato, incoherente un rato. Por eso hacemos retos de 30 días. Así que, bueno, hablar de creencias yo creo que ya está claro. Hay extremos como en todos lados cuando hablamos de dogmas, cuando hablamos de fanatismo. Mi sincera propuesta de corazón es que no crean en nada, entiendan, investiguen. Las creencias están en todos los ámbitos: en el laboral, en el familiar, en el social, en el político, en las noticias, que son aterradoras. Y vamos a terminar con los criterios que usa Vida Coherente para decir esto es verdadero y esto es falso. Son criterios que nosotros consideramos que no son creencias, sino que son criterios bien fundamentados. O sea, el fundamento de esos criterios está totalmente demostrado. Uno es la prueba matemática. Y siempre hay una prueba matemática. Porque cuando hablamos de que tengo una prueba empírica, es el resultado o la conclusión de una investigación. Y llega un momento que una investigación siempre se pasa a números y se hace una prueba de tipo estadística o matemática. No es que la prueba empírica es que yo vi algo y nada más. No. Es la conclusión de una investigación sobre algo empírico. ¿Ya? Por ejemplo, eso que mencioné tantas veces, que nadie puede tocar nada, eso es un descubrimiento de la física. No podemos tocar nada porque los electrones de carga negativa del vaso, en este caso, se repelen con los de mi dedo, y entonces no lo estoy tocando. Queda un espacio infinitesimal allí, no se ve, pero no lo estoy tocando. Si lo llegara a tocar realmente, produciría una reacción en cadena. Ya saben lo que es una reacción en cadena. Nadie toca nada. ¿Cómo pueden decir que esto es duro si no lo pueden tocar? Sólido. Así que prueba matemática en los casos macro, astrofísica, o micro, cuántica. Prueba empírica, que sí es algo a lo que tenemos acceso, pero se hace toda una investigación y finalmente el resultado sale de un análisis estadístico o de un análisis matemático. Después hay vestigios, sí. Investigar significa estar en los vestigios, pero tienen que ser vestigios irrefutables. Y esos vestigios funcionan mientras sean irrefutables. Cuando son refutables ya dejarían de funcionar. Si alguien me puede refutar a mí
lo que me dijo una vez mi hija de 2 años, no sabía leer todavía. Yo estoy convencido que ya estaba recordando cosas anteriores a esta vida. Si alguien me puede refutar eso, ¿cómo pudo haber dicho una cosa así? Básicamente que ella me eligió de padre y a su madre la eligió de madre. ¿Cómo puede un niño de 2 años decir algo así? Eso es un vestigio que para mí es irrefutable. Si estuviéramos hablando de alguien que sabe leer, por ejemplo, tal vez lo leyó en algún lado. Pero no, ¿y quién se va a poner a hablar con una niña de 2 años de este tema? Cuarto, la voz de la conciencia y la resonancia cardíaca, o la resonancia de la conciencia, que más o menos funcionan igual. La voz de la conciencia nosotros podemos encontrarla cuando en meditación vamos a la conciencia y desde allí hacemos una consulta y desde allí se nos responde. O también tenemos meditaciones donde se lee una lista de palabras, entonces la que más resuena es la que se elige. Bueno, tendrían que verlo para saber cómo funciona. ¿Y por qué la conciencia? ¿Quién me dice a mí que la conciencia, todo lo que sale de la conciencia es verdadero? ¿Quién me lo dice? Bueno, a mí me lo dice la filosofía. La energía, que es lo primero que podemos decir de la conciencia, tiene todos los atributos para ser el ser con mayúscula, lo que hace que todo lo demás sea. Hay algunos que desde la física pretenden demostrar que es la información anterior a la energía. Dice, no, el universo no es materia ni energía, es información. Imposible. Si esa afirmación jamás puede venir de alguien de la filosofía, tiene que venir de alguien de la ciencia física y nada más. Porque la información no tiene los atributos para ser el ser. ¿Qué es el ser con mayúscula? Y bueno, es lo que hace que todo lo demás sea. Estoy hablando del ser necesario, el que es por sí mismo, que manifiesta cosas que tienen cierta existencia dependiente de que esté ese ser. La energía tiene todas las características del ser. Es eterno, no se puede crear. Solamente se puede transformar, no se puede destruir, o sea, no va a morir nunca. La información, cuando se borra, se destruye, tal vez se transforme. No soy especialista en eso, pero que se puede crear información. La información se crea constantemente. El ser siempre es la energía. Claro, tiene muchas características más. Después de la energía viene la información. Energía e información van juntas. Es más, la información son modos de organizarse de la energía. Y todo lo demás que vemos son modalidades de la energía. Ser necesario. Pero esto, algunos dicen que Max Planck ya lo decía. No se puede definir la energía. No es la definición que les dan en la escuela de una fuerza que realiza un trabajo. No. Esta energía de la cual estoy hablando, original, primigenia, no tiene definición, y si no tiene definición es porque es lo primero. No hay nada antes de eso. No está la información antes de eso. ¿Por qué no puede haber nada antes de eso? Porque la energía no se puede crear.
fue eterna. La información son modos de organizarse de la energía. Entonces la conciencia es energía e información, van juntas. La física no pudo demostrar que exista un círculo de realidad de información pura, cuidado. ¿Que están tratando de hacerlo? Sí. Que algunos se aventuraron a decirlo también, pero no es cierto. No hay ninguna prueba concluyente. Energía, información consciente, coherente, atemporal y no local. 6 características básicas de la conciencia. Y si la conciencia es el ser, es lo que hace que todo lo demás sea, es omniabarcante también. Todo sucede dentro de la conciencia. Entonces todo lo que sale de allí, a fuerza, tiene que ser verdadero. ¿Me explico lo que es un criterio de verdad? Así se llama, criterio de verdad. Y para nosotros también un criterio de verdad que consideramos no se puede refutar son los resultados. Pueden decir lo que quieran de los resultados, pero nosotros estamos tomando nota y llevando un registro de los resultados. Y vida coherente está teniendo unos resultados que a nosotros mismos nos dejan con la boca abierta. Entonces, una terapia que tiene resultados no puede ser falsa, nunca. Prueba empírica, prueba matemática, vestigios irrefutables, la conciencia y resultados. 5 criterios de verdad tenemos para distinguir entre lo que es falso y lo que es creencia de lo que es verdadero. Nos vemos el próximo jueves con el tema. Todavía no voy a ir con el tema de las creencias religiosas, porque es necesario ver todo esto primero. Pero nos vemos el próximo jueves con las pruebas de la existencia de la conciencia. Que estén bien.